Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de ajedrez globalizado para continuar repasando lo que es el ajedrez uruguayo, en este caso la quinta ronda del torneo de Club Trevejos que se viene desarrollando en el Club Municipal, 30 minutos más 30 segundos por movida por partida en este torneo a 6 rondas que se está volviendo apasionante sobre el final con resultados que marcan una paridad enorme y que deja la definición concretamente para el próximo lunes cuando se esté disputando la última ronda del mismo. De la quinta fecha precisamente rescatamos varias partidas, pero en este caso le vamos a estar mostrando, comentando de alguna manera el enfrentamiento entre los Piratas Facundo Domínguez y Leonardo Vaz de la Cuesta, victoria de Domínguez precisamente, que juega su tradicional peón rey y Vaz responde con defensa francesa. Recordar que ambos de alguna manera son partidarios de la defensa francesa, así que bueno, en este caso veremos cómo opta uno y cómo opta el otro, por qué tipo de caminos van a transitar, porque Vaz decide ingresar en lo que es la variante Tarrasch de la defensa francesa. E5 concretamente la decisión de Facundo Domínguez en este momento. Caballo a D7 y C3, que es la tercera opción más utilizada de las blancas en esta línea. Indicar que alfil D3 es la variante principal, aunque bueno, por transposición podemos llegar también a esta línea. Habitualmente el negro juega C5 porque debe reaccionar en el centro C3, caballo C6, caballo D2, por ejemplo. Y aquí el negro habitualmente debe atacar el centro blanco con F6, es una de las principales líneas. Por F6, por ejemplo, dama por, caballo F3 y hasta aquí tenemos una francesa tradicional de alguna manera, con igualdad. Así jugaron, por ejemplo, Bachier y Carovana en un blitz en chess.com en 2016. Fue tablas esa partida posteriormente. Pero bueno, C3 es la opción de Facundo Domínguez, C5 y F4. Caballo C6 y caballo de D a F3. Esta es la línea principal del esquema blanco. Hay unas 6.000 partidas en la base de datos y con buena puntuación justamente para las blancas, que puntúan en un 60% de victorias precisamente con esta disposición de piezas en la apertura. Y alfil D7 responde Vaz, es un camino secundario es decir, solo hay algo más de 400 partidas en la base de datos, porque, bueno, la idea principal aquí sigue siendo las clásicas de la defensa francesa, que son dama B6, por ejemplo, o capturar en el centro, buscando algún alfil B4 jaque, enroque, y después reaccionar con F6. Digamos que son los planes clásicos y habituales que el negro elige básicamente cuando ingresa en esta línea. De todas maneras, Leonardo Vaz tenía otro plan que justamente es no enrocarse corto, porque ahora hace B6, que ya de alguna manera es una opción dudosa en este esquema. No hay partidas a nivel importante con esta jugada, lo que hace pensar de alguna manera que no es el plan adecuado para esta posición. Quizás había que ir a lo tradicional, que es, por ejemplo, capturar en el centro, C por D4, jugar dama B6 y reaccionar con F6, como habitualmente hace el negro en este tipo de esquemas. Por ejemplo, aquí les muestro una secuencia de una partida
del año 94 de Tilburg, 94 entre el argentino Cámpora, el gran maestro radicado en Europa, y Herneck, que terminó con victoria del primero en ese año 94, un esquema clásico y habitual de la francesa. Ya B6, bueno, demuestra que de alguna manera el negro ya tenía en mente eh, enrocarse largo, porque la siguiente jugada sigue ese plan y deja de alguna manera o no teme la clásica ruptura del blanco en este esquema, que es justamente confluir con sus piezas en esta casilla en F5. En este caso Facundo Domínguez la hace ya, porque bueno, ese es el momento adecuado. Se está presionando también, vean, en E6, yendo ya a lo que es el plan blanco, que es un plan agresivo y el negro debe jugar con mucho cuidado. Vieron caballo F8 porque debe sostener E6, caballo F4, se sigue presionando sobre esta casilla y el peón. Alfil B7, el negro sigue con su plan sin cambios y opta Domínguez por alfil E3, desarrolla, sostiene el centro y de alguna manera guarda que el negro se arroque largo. Decir que bueno, que aquí también se podría jugar enroque y si el negro siguiese con su plan, existe caballo H5 con ventaja blanca también. Alfil E3, enroque largo, enroque y vino aquí E por F5. Alfil por jaque, rey se va, A3 y C4. La decisión de las negras aquí es indudablemente bloquear la eventual apertura de la columna C y de la columna B, porque bueno, el rey negro está justamente en el flanco dama y hay que evitar que se abra estas dos columnas porque serían vías de ataque para las blancas. La respuesta de Facundo Domínguez es dama E1, es un interesante plan sin duda porque, bueno, tiene la posibilidad de ir no solo a G3, sino también a F2, si lo requiere, y también sostiene C3 para cuando disponga B3, quizás para romper en C4 y abrir columnas hacia el monarca negro. G6 respondió Vaz, intenta deshacerse del alfil de blancas en una posición como la que tiene en F5 dominante, alfil C2 y vino alfil C8 tratando quizás de cambiar el alfil de blancas y abrir alguna columna para tratar de traer la torre a la columna G y buscar algún tipo de contrajuego. Decir que aquí el negro quizás podría haber intentado caballo A5, otra típica maniobra en esta línea, porque bueno, de alguna manera intenta venir a B3 o tratar de demorar la ruptura de las blancas en esa casilla. Por ejemplo, aquí, de todas maneras, el blanco podría seguir con el plan que aparentemente inició con dama E1, dama G3, y bueno, habría que jugar H6 y la ventaja también sería de las blancas con mejor juego, de alguna manera con un juego aparentemente más prometedor. Bueno, vino alfil C8, B3, intenta romper en C4, caballo A5 y B4, porque de alguna manera está preguntándole al negro si quiere realmente ingresar con su caballo en B3 y quedar en una posición, digamos, difícil en el sentido de que, bueno, se podría, no es necesario, pero bueno, se podría cambiar y jugar C4 y ya de alguna manera la situación en el centro sería de un dominio notorio de las blancas, lo que le pondría en problemas. Y volver con el caballo también le genera inconvenientes porque de alguna manera el flanco dama
queda parcialmente cerrado y el blanco tiene mejor juego en el flanco rey, porque tiene las piezas apostadas en buenos lugares, como F4, E3 o F3, la dama, que va a pasar en algún momento para G3, y el dominio también del alfil por esta diagonal, lo que hace pensar que conjuntamente con la torre tenemos una presión también en la columna F que le da ventajas sin dudas al blanco. Bueno, vino dama G3 precisamente a la vuelta del caballo. La opción seguramente que también se podría seguir aquí y que no parece para nada desacertado es quizás A4 intentando abrir columnas con la idea original, quizás este tipo de planes. El negro debería reaccionar con H5 y si A5 debería jugar B5 para tratar de no abrir columnas, pero de todas maneras el blanco mantendría cierta preponderancia. Bueno, pero vino dama G3, H5 y H4. Ya aquí se está frenando totalmente el juego negro y el blanco se está haciendo fuerte en esta casilla, en G5, que le sirve de trampolín para ir a F7. El plan está quedando claro del blanco y el dominio de alguna manera comienza a acentuarse. Vino alfil G4, buscando eliminar quizás uno de los caballos que va a ir a G5, caballo H3, caballo E6 y lo dicho, la ventaja blanca ya comienza a acentuarse, vino torre de D a F8 y aquí Facundo Domínguez captura en F7, torre por, caballo por y alfil por H4. Quizás este era el recurso táctico en el que confiaba Bas, pero bueno, su posición sigue inferior porque, entre otras cosas, el blanco queda con un peón libre, a pesar que momentáneamente está bloqueado por el caballo. Tendrá también la columna F para su torre y, bueno, puntos de ataque, en este caso contra el peón de G6, en este caso, bueno, tiene un alfil de blancas, pero el caballo podría ir a F4 en algún momento y de alguna manera la presión que tiene justamente el blanco en esta situación que ha derivado de este cambio en F7 le deja con ventaja, a pesar de que el negro, bueno, recuperó el material. Dama por H4, captura el caballo en F7, torre F1 y lo que les decía, se hace de la columna y de alguna manera induce a un error que Domínguez no explota inmediatamente, ya que dispone aquí de G4, como ustedes ven, con G4 gana el blanco porque gana material y estaría ganando la partida. Lo cierto es que opta por caballo G5, o sea, alfil F5, caballo G5, que también, si bien no gana material, mantiene la ventaja y de alguna manera la posición se va decantando a favor del blanco porque lo que les decía, ahora no solo hay un peón libre, sino que tenemos un dominio importante de las casillas negras con esta dama y este alfil. Y el otro problema del negro es este alfil que está clavado en la columna F. Son varios inconvenientes, aparte de esta debilidad que se ha generado en G6. Debe atender demasiados temas el negro para tratar de salvar la partida, lo que se le va a hacer imposible. Porque bueno, vino torre F8 y alfil H6, molestando y logrando también mantener la posición ventajosa. Aquí también ganaba E6, porque es su única
dama C7 para evitar perder la dama. Y aquí existe B5. No se puede cambiar en C5 en F4 en este caso, porque perdería el caballo de C6, porque el blanco retomaría con jaque de alfil, caballo de 7 por ejemplo, y aquí tenemos también una ventaja de las blancas que sería también ganadora. Alfil H6 mantiene de todas maneras la ventaja, torre se va y alfil por F5 parece sin dudas el camino seguro. Se podía también aquí E6, ven ustedes, trasponiendo y también gana, pero Domínguez opta por la más segura, que es cambiar el alfil de F5 y alfil G5 optó para avanzar el peón de 6, también gana E6 aquí, porque a única dama C7 se podría capturar en F5 ganando material, porque no sirve torre por dama jaque y caería la torre. Alfil G5 les decía, torre G8, torre F2, vean ustedes cómo prevé y defiende eventuales ataques el blanco con jugadas precisas, jaque en el momento también oportuno de alguna manera, porque bueno, ahora con E7 indudablemente es un avance ya definitivo y arrollador del peón central, que está garantizando la victoria del blanco. Dama E6, se captura en F5, la ventaja ya ahora de posición se le suma material, dama por, torre por F5, rey C7, y con esta jugada ya queda liquidada la partida, porque el caballo por E7 no alcanza para salvar precisamente el punto, ya que el blanco llega justo a tiempo para defender la eventual captura de peones por parte de la torre negra. Torre G4, rey F2, el rey viene intentando pasar al flanco de las blancas, A4 lo impide, rey amenaza, y acá simplemente la centralización del alfil y la victoria está garantizada. Se rindió aquí Vaz en esta partida, en donde se pudo ver bueno, un juego interesante de Facundo Domínguez, en este caso explotando el momento oportuno de la posición, cuando de alguna manera comienza a tener preponderancia en la apertura, precisamente con el habitual F5, que le da al blanco una iniciativa duradera en este tipo de esquemas. Otros resultados de esta quinta ronda, bueno, las tablas muy positivas de Ramos Correa ante el maestro nacional Matías Michailov, que lo mantiene en la punta del torneo. La victoria de Martín Joel Caetano ante Abedisian, ganó también Ibáñez ante Kulik. Franco Manteiga sigue dando que hablar en el torneo, derrotó esta vez a Eduardo Musi. La victoria de Aurelio Durante sobre Nelson Moreno. Barbosa le ganó a Diego Moreno. Marcelo Lancilota a Grierson. Milans venció a Filippo Lancilota. Díaz Rosas le ganó a Ramos Matías. Peláez a Facundo Moniz. Y Fontora a Rudemar Blanco. La sexta ronda y la última se va a jugar el lunes. Se define allí el torneo. Hay un múltiple empate en 4 puntos. Vean ustedes en la tabla. Está Michailov y Caetano, que jugarán en la primera mesa, ambos con 4. También con 4 Facundo Domínguez y Ramos Correa jugarán en la segunda mesa. Con 3,5 están Aurelio Durante y Juan Rodrigo Ibáñez, que se enfrentan en la mesa 3. Basa la Cuesta tiene 3 puntos, se enfrenta a Franco Manteiga, que tiene 3,5. Luego Abedisian Mauro Barbosa, Lancilota Marcelo ante Musi, Nicolás Kulik con Milans, Diego Moreno Barandierán,
Fontora, Díaz Rosas, Nelson Moreno, Grierson, Felipe Lancilota, Peláez y Ramos Matías ante Ernesto Rudemar Blanco en lo que es la última ronda de este torneo presencial en el retorno paulatino a la normalidad en el ajedrez uruguayo, en este caso aquí en Montevideo, partidas con un control de tiempo estándar, el mínimo 30 minutos más 30 segundos por movimiento y se juega en el Club Municipal. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes repasando lo que es este torneo presencial aquí en la capital de Uruguay. Estamos volviendo en cualquier momento con este ajedrez globalizado.